Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Son exactamente las 12 del día, transmitiendo para ustedes aquí en la señal de Radio Cañón 760 del cuadrante. Gracias por seguir y pedir a la audiencia se comunique al 55 18 77 60. El ingeniero, el colega Mejía y servidor, pues atendemos las llamadas y las presentamos porque usted es el círculo activo que ofrece energía a este espacio informativo. Ya me parecía Chaya Michan, pero no, es más o menos lo que intenté decir a mi queridísima audiencia. 12 del día con 2 minutos, transmitiendo para ustedes en esta señal 55 18 77 60. Como es un instrumento de contenidos, Radio Cañón ofrece a usted los temas más relevantes que el Ejecutivo Federal presentó en su mañanera. Su gobierno defenderá al país si los precandidatos a la presidencia de Estados Unidos lo atacan con señalamientos. Así lo expuso el mandatario. Casi invadir México, meterse a buscar a narcotraficantes, violando nuestra soberanía, cosa que no vamos a permitir nunca. Pero se les hace muy cómodo, pero es muy inmoral el decir, el problema está en México. El otro día estaba yo viendo un debate de los precandidatos y hablaron del fentanilo, de las drogas y México. 12 con 2 minutos. El mandatario anunció que el subsidio a la luz en Sonora se mantendrá hasta octubre y aseguró que las fallas eléctricas registradas en esa entidad no se generalizaron, se trató de actos vandálicos, inducidos, dijo el presidente. También decidió reducir las operaciones por hora en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para evitar un problema mayor y atender una recomendación de Protección Civil, dado que esa terminal tiene una sobresaturación del 50%. Presumió que ganó la apuesta respecto a que Xóchitl Gálvez será la candidata presidencial del frente opositor. Así lo expuso el primer mandatario. Gané la apuesta, ¿eh? Sí, gané la apuesta. No vayan a decir de que no sabía yo de lo que se trataba, ¿no? Lo tienen que reconocer. Es lamentable porque es un asunto popular arriba, porque ni siquiera terminaron su proceso, sino fue pura declinación. Pura declinación. Se los dije. ¿Cuántos de esos? Declinación y declinación. Lo cierto es que Xóchitl Gálvez, por un lado, y Beatriz Paredes acordaron a través de sus dirigentes no llegar a esa contienda, dado que en las encuestas, las que presentaron, por lo menos los partidos opositores al actual régimen, pues se veía una tendencia de hasta 15 puntos favorable a Xóchitl Gálvez. Dijo la señora Paredes, para mí el final es cuando se dieran los resultados que revelaban que era irreversible el triunfo de otra candidata. Pero Paredes es una candidata que está acostumbrada a ganar solo por la vía plurinominal. Solo cuando fue gobernadora de Tlaxcala lo hizo, y diputada federal y local, pero eso ya en la década de los 70 y mediados de los 80 lo hizo por la vía directa. Se acabó la simulación, dice Alito en ese
en esa misma reflexión, y escuchen al dirigente nacional del PRI. 32 comités directivos estatales, los 2.450 comités directivos municipales, los 90,000 seccionales en el país, nuestros sectores y organizaciones nacionales, hemos tomado la decisión de respaldar la candidatura única en la persona de Xóchitl Gálvez para encabezar el Frente Amplio por México. Esa es la decisión que hemos tomado todos. Fue el dirigente Alejandro Moreno Cárdenas. Eran 12 del día con 5 minutos. Y la senadora Paredes Rangel, de plurinominal de lista, porque ella es de lista, nunca va a elecciones, así se refirió. Era natural, como culminación de mi biografía política, que intentara la candidatura presidencial para ser la primera presidenta de México. Como también es natural, como demócrata que soy, y absolutamente consistente, que reconozca cuando los resultados no me favorecen. En estos días se ha levantado un debate, que si en el discurso de Mérida me comprometí a participar en el proceso hasta el final. Efectivamente, para mí el final es cuando se dieran los resultados que revelaban que era irreversible el triunfo de la otra candidata. Esos resultados se han dado con la expresión de estas encuestas. ¿Cómo culmina el proceso? Es cuestión de la comisión organizadora, no es cuestión de quienes somos candidatos. Pues seguramente buscará ser embajadora de México en Cuba, la senadora Xóchitl Gálvez. No, sino la senadora Beatriz Paredes Rangel, que ya lo fue. Esto en la presidencia, me parece que de Enrique Peña, lo fue en Brasil, fue su último encargo diplomático, entre otras cosas. Fueron sus palabras. La senadora Maribel Villegas se registró como candidata a presidir la mesa directiva del Senado para el último año de la 65 legislatura. En conferencia de prensa garantizó que, de resultar electa, habrá apertura e inclusión para la oposición y la suya será una presidencia de puertas abiertas. Hoy se define, en este mismo momento, cuál de las dos, Maribel Villegas o la senadora de Tlaxcala, asumirá la mesa directiva en el último año de la 65 legislatura. En otros temas, el exdirector de Pemex, Lozoya Austin, comparecerá hoy de nueva cuenta en el Reclusorio Norte, donde se defina si acepta pagar los $30 millones solicitados por el gobierno como parte del acuerdo reparatorio por los casos de agronitrogenados y Odebrecht. Ayer el Pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos, el INAI, resolvió casi 6,000 casos durante la primera sesión realizada casi 5 meses de que no se llevaran a cabo por omisiones legislativas. Y entre esos casos resultó en la sesión maratónica el que ordena a la Fiscalía General de la República entregue las versiones públicas de las órdenes de aprehensión contra Genaro García Luna, y la Secretaría de Gobernación informe sobre el monto destinado al mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, entre otros casos. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia declara inconstitucional los artículos 101, 2 y 3 del Código Penal de Aguascalientes, que castigan con cárcel a las mujeres y personas gestantes que practiquen aborto. Esa acción instaurada por el gobierno hidrocálido es inválida o resulta inválida. Por improcedente, una jueza en materia administrativa desechó de plano una demanda de amparo promovida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cuya titular es Rosa Isela Rodríguez, contra la imposición de una multa económica de 36,309 pesos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial ordenó que los programas de opinión y debate, así como los de espectáculos, no sean monitoreados por el Instituto Nacional Electoral. Una decisión lógica, porque eso era ya dar luz verde a la Santa Inquisición Electoral. Atrás, algo por fin hacen de manera adecuada los magistrados. Coincidieron que el monitoreo de los programas
referidos vulnera la libertad de expresión de los periodistas. La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión y el Consejo de la Comunicación agradecieron por medio de un comunicado a la Sala Superior del Tribunal Electoral declarar inconstitucional el acuerdo del Consejo General del INE. Como se recuerda, ordenaba monitorear, evaluar y calificar las opiniones de todos los analistas en esta industria. Un destacamento de 400 soldados especializados contra la violencia está incorporándose a Ciudad Juárez para reforzar las labores de seguridad después de una escalada de homicidios atribuida a los enfrentamientos entre bandas criminales que trafican con personas y drogas. Esto en Ciudad Juárez. Allá se informó sobre la localización de la menor Ángela Chávez, de 1 año y 3 meses, quien desapareció luego que hombres armados mataron a sus padres. ¡Qué barbaridad! Esto el 28 de agosto, la bebé es reportada como estable. En el clima, tome nota, este jueves 31 se espera que regresen las lluvias fuertes sobre las calles capitalinas. De acuerdo con Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, se prevé que durante la tarde-noche lleguen las lluvias fuertes puntuales, chubascos y actividad eléctrica. Probablemente a las 3 de la tarde, aunque será a partir de esa hora de manera ligera. En la capital, al menos 51 madererías fueron cerradas en los últimos meses por algún tipo de irregularidad, derivado de los operativos puestos en marcha contra la tala clandestina en zonas boscosas, como lo informó Martí Batres, el jefe capitalino. La Comisión de Derechos Humanos capitalina emitió la recomendación 08-2023 para evitar que las personas en situación de calle sean víctimas de violencia, discriminación y estigmatización. Del 30 de agosto al 13 de septiembre, la Cruz Roja Mexicana y la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación realizarán una campaña en la cual se donarán 1,000 mastografías en beneficio de mujeres de 21 a 39 años de edad para promover una cultura de prevención y detección oportuna del cáncer de mama. Entonces retomamos las fechas del 30 de ayer hasta el 13 de septiembre. Está acordada esta condición. Un fiscal general de justicia del estado de Morelos, Uriel Carmona, se quedará al menos otros 5 meses en prisión, luego que un juez de control otorgara a la Fiscalía Citadina una prórroga para la conclusión de la investigación complementaria. Mientras tanto, el funcionario seguirá ahí, recluido en el penal sur de esta capital. El maratón de la ciudad logró una participación de 28,000 personas, de las cuales algunas hicieron trampa. Así lo aseguraron varios usuarios en redes sociales, por lo que el gobierno capitalino informó que se tomarán acciones contra quienes hayan demostrado una actitud antideportiva. La Agencia Federal de Aviación Civil hizo oficial este jueves un nuevo recorte a las operaciones máximas por hora en el Aeropuerto Internacional. Para dejarlas en 43, el objetivo, la reconfiguración permitirá al Aeropuerto Internacional brindar mejor nivel de servicio y particularmente atención al público usuario. El bloqueo en la Terminal 1 del aeropuerto, ahí está, sigue vigente hasta este momento. Manifestantes cerraron los accesos viales desde las 10 de la mañana. ¿Cuántos vuelos se perdieron? Emplea el metro, audiencia, no sé por dónde vengan, pero en un momento les damos las rutas alternativas para llegar en el metro a la Terminal 1. En los temas internacionales, 12:14, finalmente, el expresidente Trump se declaró inocente en el extenso caso de interferencia electoral en el condado de Fulton, según un expediente presentado ante el tribunal. La lectura de cargos tomó lugar ahí y marca la 4ª ocasión en que Trump se declara inocente de cargos penales al término del fin de su mandato. El huracán Idalia provocó a su paso por el estado de Florida la muerte de 2 personas, además de cortes de electricidad, un incremento en el nivel del mar e inundaciones. Estos decesos se produjeron en 2 accidentes de tráfico ocurridos a consecuencia
de las precipitaciones, de acuerdo con Steve Gaskins, sargento de la patrulla de caminos de Florida. La Unión Africana expresó una condena contundente al golpe de Estado llevado a cabo por militares en Gabón. El presidente de la Comisión de la Unión Africana, Moussa Faki, instó a todas las partes involucradas a buscar soluciones pacíficas y restablecer el orden constitucional. Grecia lucha desde hace 11 días contra un devastador incendio en Evros, el más grande que se tenga registrado en la Unión Europea. Ya dejó al menos 20 muertos. Este inició el 19 de agosto, ha arrasado 81,000 hectáreas, incluida una gran parte del Parque Nacional al norte de Alejandrópolis. El premier japonés Fumio Kishida publicó un video en redes sociales donde aparece cenando pescado en Fukushima en un esfuerzo de mantener o restablecer relaciones públicas para apoyar los productos del mar japonés tras la liberación de aguas residuales de esa planta. Son las 12:16. Esto es Radio Cañón, 760 del cuadrante. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Son las 12:18. En temas de esta capital, vamos a enlazarnos con el maestro Aniel Méndez Jiménez, director general de Contacto Ciudadano. Se pone a disposición de adultos mayores la línea de la persona mayor. Esto es el 0311. Y con este contacto, el personal del Instituto para el Envejecimiento Digno realizará visitas a sus domicilios para acompañar e incorporar a todos los adultos mayores a nuevos servicios. Le agradezco, maestro Aniel Méndez Jiménez, director general de Contacto Ciudadano, por tomar esta llamada a Radio Cañón 760 y buenas tardes. Hola Federico, ¿qué tal? Buenas tardes a ti y a tu amable auditorio. Te agradecemos mucho el espacio para poder dar información sobre la nueva línea que estamos lanzando aquí en Locatel. Es la línea de la persona mayor. Quisiera platicarles muy brevemente el por qué hemos estado pensando en lanzar una línea especializada para las personas mayores, pero es que en lo que va de este año hemos recibido alrededor de más de 11,000 atenciones vía telefónica, de las cuales el 72% han sido mujeres. Los temas son recurrentes, por ejemplo, dudas sobre qué hago en caso de violencia familiar y de género, cuando mis nietos o mis hijos me abandonaron y nadie me cuida, depresión y ansiedad, trámites, por ejemplo, algunos de ellos no están registrados ante el registro civil, cómo obtener identificaciones, tienen dudas sobre los servicios de pensión, tarjeta del bienestar, cómo realizar su testamento, también son víctimas de despojo, tanto patrimoniales como económicos, y también en la parte médica, pues tienen dudas sobre enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, lo que hicimos aquí en Locatel, en conjunto con el Instituto para el Envejecimiento Digno, es crear una línea especializada donde los adultos mayores hablen a Locatel y nosotros les vamos a dar una atención vía telefónica o por chat, tanto médica, psicológica, jurídica, nutricional, o lo podemos canalizar a las instituciones especializadas. Todo esto para garantizar el reconocimiento y el acceso al ejercicio pleno de los derechos de estas personas, todo bajo la perspectiva del envejecimiento digno y saludable. Nosotros lo que hacemos es, ellos se comunican al teléfono clásico de Locatel 55 56 58 11 11 o a la marcación corta que es *0311 y nosotros los escuchamos, el problema que tengan, platíquenos, búsquenos, nosotros buscamos cuál es la solución gubernamental para este tema. Si detectamos incluso algún indicio de violencia, nos comunicamos inmediatamente con el 911, con la Fiscalía General de Justicia, para darle apoyo y soporte a las personas. Lo que queremos es que todos ellos y todas ellas puedan vivir tranquilamente y tener una vejez digna y saludable. Todo ello será posible a través de esta línea 0311. Exactamente, Federico. Y me llamó la atención, maestro Aniel Méndez, el que, por ejemplo, un adulto mayor cuente o disponga de acompañamiento voluntario. Sí, de hecho, puede llamarnos a la persona directamente o alguna de las personas de su red de confianza o su red de apoyo que tenga para cualquier problema que tenga, cualquier duda, si está deprimido, si se siente mal. Nosotros buscaremos quién le pueda dar esa asesoría o lo canalizamos al área que sea. Todos esos servicios son completamente gratuitos. Esto fue con motivo, entiendo,
hace 3 días del Día Nacional del Adulto Mayor, y vaya que es un problema en la Ciudad de México, en todo el país, el envejecimiento. Nos aproximamos de manera rápida varios que estamos aquí. Entonces, con esta nueva línea, lo que se pretende es restituir derechos, condición de vida, vida digna a ese grupo poblacional que tanto en la capital como en el país parece ser el de mayor incidencia en la sociedad. Tienes mucha razón, de hecho por eso justo el gobierno de la Ciudad de México está pensando en cómo ofrecer servicios integrales y que ellos no tengan que andar viendo qué servicio se le puede dar. Llamen a Locatel y nosotros les damos todo el catálogo de servicios que tienen, derechos que pueden exigir, y sobre todo pues que no se sientan solos, que se sientan acompañados, que en dado caso que esté sufriendo violencia, pues se acerquen con nosotros y buscamos los mecanismos de protección necesarios para que no estén en esa situación. También muchos de ellos a veces son despojados o intentan despojarlos de sus bienes, pues nosotros les damos asesoría legal y también nos vinculamos con dependencias como la Fiscalía para proceder en contra de quienes les estén atentando. Ahora, ¿qué hacer, maestro, para que no haya una saturación de esta línea, dado que hablamos de una población un poco cercana a los 2 millones? Lo que hacemos es meter más gente, o sea, Locatel tiene alrededor de 400 operadoras y operadores, 24 horas al día, los 7 días del año, los 365, 60 días del año, perdón. Entonces, nosotros metemos más gente en determinados momentos para poder dar esta asesoría o este apoyo, o en dado caso que se la línea saturada, buscamos ampliar el mecanismo de atención. Entre otras cosas. Entonces, con esto se está haciendo un reconocimiento al acceso y al ejercicio de los derechos de los adultos mayores, y además del tradicional número de Locatel, ¿cómo podrían entonces los adultos mayores en las redes poderse comunicar? Dado que usted sabe, una gran mayoría del adulto mayor pues todavía es poco anuente a ingresar a las redes. ¿Cuál sería su recomendación para este grupo de la población, casi 2 millones que serían atendidos en ese sentido? Para este grupo normalmente ellos nos llaman vía telefónica. Es la vía de comunicación principal que ellos se encuentran con nosotros, pero por eso les decía, la marcación corta asterisco 0311 es gratuita, nos pueden marcar. También tenemos redes sociales y también un chat que está en las páginas del gobierno de la Ciudad de México. Con todos ellos de todos esos canales ellos se pueden encontrar con nosotros. En la Ciudad de México, maestro, existen universidades del adulto, en alguna alcaldía específicamente, lo hemos visto en el tránsito por Lázaro Cárdenas, pero hay adultos mayores quienes desearían acceder a una licenciatura, ya fuera en la UNAM, en el IPN o en otras instituciones. Esto también incluye restituirles idiomas, escuela, formación académica intermedia a esa población. De hecho, lo que hacemos nosotros es gestionar y vincularlos, ofrecerles los servicios, ver exactamente qué tipo de curso o de educación están buscando, y nosotros orientarles, ya sea un Pilares o el INET, el Instituto del Envejecimiento Digno también ofrece varias opciones de curso, actualización y vinculación con escuelas y universidades para poder darles esta información, para que ellos no tengan que andar desplazándose, sino aquí mismo nosotros les damos toda la información, o el INET puede incluso ir a visitarlos a su casa para poder apoyarlos. Fíjese, maestro, que leíamos ayer un diario de circulación nacional impreso acerca de la terrible historia de un ingeniero de la UNAM con maestría políglota, que al final concluye esta etapa preciosa de su vida viviendo inmerso en un basurero, y para sobrevivir este ingeniero pues vende los residuos reciclables. Para ellos, aunque fuera del Estado de México, ¿también habría alguna ayuda? Sí, la información se la damos a toda el área metropolitana, porque los servicios que ofrecemos normalmente están dentro de la Ciudad de México. Entonces, cualquiera que nos llame, nosotros damos la atención, pero la orientación que damos son hacia las instituciones de la ciudad, y por ejemplo, en este caso, el INET cuenta inclusive con información con albergues para poder atenderlos.
información sobre comedores también del gobierno de la Ciudad de México. O sea, buscamos la manera. Siempre que nos llamen y encontremos alguna situación complicada, vemos cómo apoyarlos, vemos cómo como gobierno dar una solución y un apoyo a este grupo. Que afortunada esta acción porque, sabe, maestro, luego los hijos son tan irresponsables que dejan abandonados a sus padres o a los abuelos en terminales de foráneas en la capital o en las estaciones del metro. A este grupo vulnerable, propenso a la violencia, también se le dará esa ayuda expedita. Claro, de hecho todos ellos pueden buscarnos, o inclusive una persona que sepa que alguna persona mayor se encuentra en esta situación puede llamarnos a nosotros para poder solicitar esos servicios. No, si por algún tema de salud o algún tema inclusive de discapacidad, puede marcarnos cualquier persona que sepa de esta situación. Nosotros nos vinculamos con el Instituto de Envejecimiento Digno para poder dar que alguien lo visite, que alguien vaya a revisar cómo está el problema y brindemos la atención necesaria. Recomendaciones que desea agregar para la audiencia que le escucha a través de la señal de Radio Cañón 760, maestro, por favor. Llamarnos a Locatel, tenemos muchos servicios que a veces la gente nos ubica solamente para búsqueda de personas, pero tenemos líneas sobre información de trámites y servicios, línea de mujeres, línea de diversidad sexual, línea nutricional, para identificación de violencia, damos asesorías médicas, psicológicas, nutricionales, todo esto completamente gratuito. Ya saben, la marcación de toda la vida, 55, 56, 58, 11, 11, o la marcación rápida, asterisco 0, 311. ¿Algún comentario adicional agradeciendo el tiempo que ofreció esta tarde maestro Janiel Méndez Jiménez, director general de Contacto Ciudadano? Solamente que nos busquen, como les reitero, nosotros buscaremos ante cualquier problemática dar la mejor solución que el gobierno tiene para ofrecer y sobre todo pues garantizar los derechos de esta población que tanto nos ha dado. En lo cual coincidimos plenamente. Muchas gracias por este tiempo, maestro Janiel Méndez. Buenas tardes para usted. Gracias, Federico, y a tu amable auditorio. Buena tarde. 12:29, una opción real para atención y restitución de derechos mínimos a la población adulta mayor. 12:30, la Agencia de Lucha Antidrogas DEA, lo estoy retomando de un medio nacional, amplió su lista de sujetos en la mira, entre los que destacan por fabricación de sustancias nocivas a la salud, Carlos Omar Félix Gutiérrez, Silvano Francisco Mariano, Liborio Núñez Aguirre y Luis Javier Benítez Espinosa, así como Alán Gabriel Núñez Herrera, este último vinculado con un senador de la República. 12:30. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. A propósito de diferencias en los partidos políticos, ya definida la nominación de quien encabezará al Frente Amplio por México, Beatriz Paredes quedó fuera de la contienda. El PRI le dio el respaldo a Xóchitl Gálvez, como se anunció en el auditorio Plutarco Elías Calles. El de Colosio, el de Salinas de Gortari, el de Ernesto Cedillo, la sana distancia de Peña, entre otros. Ahí hace una nota interesante un columnista de este periódico. Alejandro Moreno señaló: la información indica que una ventaja amplia y consolidada por parte de nuestra compañera Xóchitl Gálvez. Por esa razón, los 32 comités directivos estatales, los 2.450 comités municipales, los 90,000 seccionales respaldarán a Xóchitl Gálvez. Durante la espera nos enteramos que además de Xóchitl estuvieron en el CEN del PRI Marco Cortés y Santiago Krill. En el auditorio estaba la coordinadora de comunicación social del CEN del PRD, Fanny Santiago. Por la mañana se había cancelado ese escenario y Ángel Ávila, representante del PRD ante el comité organizador, también explicó los motivos de la adhesión. Y donde hay una atención, ojo con la audiencia, ojo colega Mejía,
es en Carolina Villano, quien se perfila como la posible presidenta de la mesa directiva para el próximo periodo de sesiones que inicia mañana 1 de septiembre, y por la tarde la Cámara de los Diputados tendrá una nueva presidenta de la mesa directiva. Serían 2 mujeres, el Senado y la colegisladora de la Cámara de Diputados estarán encabezadas por Carolina Villano del PRI, y en el Senado, aún en reserva, estarán votando en un momento más a mano alzada los representantes de Morena en la Cámara Alta. Y a propósito de estos procesos internos de definición de candidatos, el canciller Marcelo Ebrard afirmó que observa severos problemas en el levantamiento del sondeo para definir al coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación. De acuerdo con fuentes de ese partido de Morena consultadas, la petición fue unánime por cada uno de los representantes de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Adán Augusto, Manuel Velasco y Gerardo Fernández Noroña a la Comisión de Encuestas y la Dirigencia Nacional de Morena encargados del proceso. Se supone que la y los aspirantes no podrán realizar más eventos ni promoverse en el marco del proceso interno, aunque tienen actividad en redes sociales. El 6 de septiembre se entregará el informe de resultados. Será la presentación oficial de la o el coordinador de la defensa de la transformación. El cuestionario final, definido por la Comisión de Encuestas, se dará a conocer tanto a las empresas como a la y los aspirantes hasta el 6 de septiembre. Marta Delgado y Maru Micher, representantes de Marcelo Ebrard, informaron que consiguieron que se extendiera el plazo. El diputado local Gerardo Ulloa de Morena, por Netzahualcóyotl, con un operativo a cargo de José Javier Rincón Gordillo, ambos simpatizantes de una aspirante retirarán lonas en punto de encuentro de encuesta. Esto, señor Ulloa, fue particular de una de ellas, se entiende. En total se realizarán 12.500 entrevistas domiciliarias con igual número de cuestionarios, 2.500 por cada una de las 4 casas encuestadoras, y una encuesta espejo de la dirigencia del partido. Así avanza el tema de la definición de la encuesta para el coordinador de la defensa del voto. Vamos a ver qué sucede, porque hay un sondeo de la Cuarta Transformación, que otro de los varios que no parece ser respaldado por la mayoría de los representantes de los candidatos. Uno de ellos dijo: no hemos estado exentos de algunas dificultades, complicaciones, confusiones en los traslados, en los puntos de encuentro, pero con la buena voluntad de los equipos de todos los participantes, sacamos adelante la jornada, se explicó, entre otras cosas. 12:37, pues vaya condición a que se enfrenta ahora. En otros temas, 12:37, Tania Ramírez Hernández es la directora ejecutiva de Red por los Derechos de la Infancia en México. El tema se circunscribe a estos niños y adolescentes desaparecidas en México, una situación actual de las desapariciones en México, y por ello marcharon familiares de desaparecidos en 2 estados. Vivos los queremos, entre otras. Le agradezco a Tania Ramírez Hernández, directora ejecutiva de Red por los Derechos de la Infancia en México. Tome la llamada para Radio Cañón 760 y buenas tardes para usted. Hola, ¿qué tal, Federico? Un gusto y gracias por el espacio. Pues nos llamó y también consternó ese grito: únete, únete, que tu hijo puede ser. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. ¿Cuál sería esa estadística del horror, directora ejecutiva de Red por los Derechos de la Infancia, Tania Ramírez, para con ello, con esos números, crear mayor conciencia en la gente que la escucha en esta entrevista, directora? Por supuesto, la referencia más actualizada que hemos podido generar desde Redín es que
el 15% de las personas desaparecidas que no han sido halladas, con corte hace 2 días, al 30 de agosto de 2023 en nuestro país, tenían entre 0 y 17 años. Es decir, niñas y adolescentes son quizá el gran inobservado de la crisis de desapariciones en México. ¿De qué hablamos cuando hablamos de este 15%? Pues de un universo que ya alcanza, según el último registro que pudimos ver de la Comisión Nacional de Búsqueda, en este RENAPED, del sistema de búsqueda, en este RENAPED, en el Registro Nacional, que tiene en su último conteo más de 111,000 personas desaparecidas. Estamos hablando de que 16,726 de ellas serían estas personas que no han sido halladas y que son niñas, niños, adolescentes. Entonces, es terrible, es de suma consternación. El día de ayer estuvimos en la glorieta de las y los desaparecidos colgando algunas fotos y bueno, pues es profundamente doloroso, ¿no? Desde bebés de 3 años hasta chicas y chicos a sus 8, a sus 13, 14, la lógica se ha mantenido un poco como la estudiábamos y la hacíamos pública el año pasado con nuestro informe especial sobre niñez y desaparición, la infancia cuenta en México. Una enorme cantidad, 3/4 partes de esta población son adolescentes y sobre todo adolescentas, digámoslo así, mujeres adolescentes, quienes en este universo, de la niñez y adolescencia desaparecidas están desapareciendo más. Entonces, es tremendo porque me parece que el grito de únete que tu hijo puede ser, si bien es cierto que lleva no solo años, sino décadas, ¿no? Hay que recordar que la desaparición es una práctica que está presente en México desde los años 60, 70. Esas primeras doñas del Comité Eureka que salieron a buscar a sus hijos e hijas, encabezadas por doña Rosario Ibarra, también le alertaban a la sociedad, ¿no? Que eran madres desaparecidos y que podían ser sus hijos e hijas en ese contexto particular de la represión de Estado. Pero ahora ese grito sigue teniendo validez y lo que resulta muy doloroso y preocupante es que cuando estas madres gritan que tu hijo, que tu hija puede ser, pues cada vez nos podríamos referir a personas de menor edad, ¿no? Ya no solo jóvenes, sino adolescentes, incluso niños y niñas. Esta cifra ya la mencionó, pero de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, son 111,035 mexicanos en esa situación, algunos con mayor reincidencia en entidades como Chihuahua. Con esta entrevista lo que pretendemos es sensibilizar, lo decíamos previamente, pero una vez ubicados en esta condición, ¿qué se puede hacer? ¿Hay una alerta nacional o pues simplemente, aunque haya marchas, estas sean recurrentes, al final las madres afligidas en sus rostros tendrán que conformarse con eso, la incertidumbre de tal vez nunca más encontrar al ser querido? Claro que hay algo que se puede hacer, es más, está todo por hacerse y todo construyéndose al mismo tiempo que hay decisiones pues que también afectan la institucionalidad y los avances, ¿no? La reciente despedida, fue una renuncia de acuerdo a la versión pública de Carla Quintana, comisionada de búsqueda, pues también preocupa en este contexto, por supuesto, enormemente, ¿no? Algo que hay que hacer es recordarle a todas las personas y sobre todo a la autoridad que hay un protocolo adicional de búsqueda de niñas, niños, adolescentes desaparecidos, en donde se establecen lineamientos muy claros, por ejemplo, que no hay que esperar ni 24 ni 48 horas para dar aviso de la desaparición de un niño ni un adolescente, cuáles tendrían que ser esas condiciones de celeridad, de no discriminación, ¿no? A veces, sobre todo con las adolescentes, el tema es, espérese, se deben haber enojado, se debe haber ido con el novio. Hay mucho de estigma que acompaña a veces la inacción del Estado, de las autoridades. Entonces tenemos que saber que este es un estándar de accesibilidad de derechos. Tenemos que saber y hacer público entre la población que no debe haber estereotipos en estas búsquedas y que tienen que ser inmediatas. Se tiene que hacer público también que, si bien es cierto que hay muchas alertas, como decías, la alerta Amber, la alerta Alba, incluso cuando hay personas de otras nacionalidades, como la posibilidad de que los niños hayan salido del país en su lógica de haber sido desaparecidos,
una alerta del Interpol, por ejemplo, ¿no? Pero todas estas alertas tienen que coordinarse mucho mejor. El Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas ya lo hizo público en su informe el año pasado. Probablemente el mayor desafío y el talón de Aquiles de nuestro país en esta materia tiene que ver con la falta de coordinación entre las instituciones. Y por coordinación nos referimos no únicamente a la rápida denuncia y a la rápida alerta, sino por supuesto a la búsqueda y localización de estos niños, niñas, adolescentes, pero también pues en los casos en donde se confirme y se puede investigar, se dé con el paradero de estas niñas y se dé con los responsables, pues garantizar la no impunidad. Esta es la única ruta de no repetición que puede haber. Si mantenemos un país en el que es posible desaparecer personas, desaparecer niñez y adolescencia sin que haya una consecuencia, otra vez estamos firmando un cheque en blanco, como se firmó hace décadas, cheque en blanco, ahí donde nadie responde y donde a nadie se lleva a juicios y a castigos para detener esta práctica. Qué tragedia lamentable en la que se encuentra inmerso el país, pero lo cierto es que a la fecha debemos asignar o debemos confirmar, maestra, que la delincuencia organizada, al igual que en Jalisco, Chihuahua, Veracruz, Michoacán, Guerrero, hasta este día, por lo menos, puede desaparecer, asesinar, exterminar todo el rastro de humanidad de una persona y quedar en la impunidad. Por ello uno dice, las recomendaciones de los organismos multilaterales solo son de buena voluntad al no tener un carácter vinculatorio, y de las autoridades nacionales y federales la misma historia, maestra. Me parece que esto no va a cambiar. Habrá que exigir, esto se lo plantea Radio Cañón y le ofrece a usted este micrófono para que lo consulte con sus representadas. Entonces, cuando haya candidatos a senadores de la República, a diputados federales o candidatos a gobernadores, pues se comprometan a firmar en una carta abierta que harán algo por lo menos para restituir certidumbre a quienes usted representa, a todos en lo general. Por supuesto, la verdad es que en un periodo pues preelectoral en donde ya se habla tanto de quiénes podrían ser nuestros próximos gobernantes, valdría la pena prestar atención a esto, al hecho de que de muchas de esas vocerías no hemos escuchado una propuesta sobre cuál va a ser la atención a la que sin duda es la crisis de derechos humanos más profunda y más dolorosa que vive nuestro país, que es la de las desapariciones, ¿no? No hay estado que no se pinte con esta práctica, ¿no? Si bien hay estados que pueden tener mayor incidencia, en realidad no hay estado que se vaya libre, y según va avanzando las actividades, como decías, del crimen organizado, pero también con la colusión con las autoridades, ¿no? Es ahí donde su actuar se posibilita. Si no hay, por eso, procesos de investigación que lleven a juicios con sentencias que detengan esta práctica, pues no solamente vamos a estar hablando de los grupos delincuenciales que actúan como si en ese país no hubiera un Estado de Derecho, ¿no? Actúan también a menudo con la anuencia, con la aquiescencia, con el conocimiento y la permisividad de las autoridades, cuando no directamente en coordinación con ellas, ¿no? Entonces, claro que debemos de hacerle esta exigencia a las autoridades. No podemos dejar en esta batalla. Las madres, muchas de ellas han muerto en la búsqueda de seres queridos, muchas de ellas ya están cansadas, las marchas del 10 de mayo se vuelven pesadas, pero tenemos como sociedad que acompañarlas. Tenemos que acompañar a las madres, a las familias. Déjenme decir algo, también a la niñez buscadora. Ayer estuvimos con algunos niños y niñas que también están como familiares afectados, exigiendo la presentación de sus padres, de sus madres, de sus tíos. Necesitamos acompañar este clamor como sociedad, porque si nos vamos con la errónea idea de que esto es algo que les está pasando a otros, o que por algo les habrá pasado, estamos condenándonos a un futuro de permisividad. Si como sociedad hacemos tumultuosas participaciones y exigencias a los próximos candidatos, pero también a las autoridades que tenemos en este momento, probablemente podamos mirar el futuro de nuestro país. Me parece que en manos de la población y de la fuerza de nuestra sociedad está esto, y no debemos
Me parece que no debemos rendirnos ante una tragedia que sin duda nos pega a todos, porque los desaparecidos nos faltan a todos. No son únicamente una tragedia de las madres o los familiares que les buscan. Pues toda una generación, maestra, entre el 90 al 2023, toda una generación convertida en víctima de las desapariciones. Tamaulipas, Estado de México, particularmente, Chihuahua, Puebla, entre otros. Le agradezco tome usted esta llamada. Le ofrezco en los tiempos por venir, cuando nos respondan candidatos a cargos de elección popular de carácter federal, nos acompañe usted o sus representadas para comenzar a hacer algo en beneficio de este país. Les agradeceremos siempre el espacio y les recomendaremos siempre el espacio a los materiales y a las herramientas que hemos generado de la red. Hay algunas que pueden acompañar, hay algunas que pueden acompañar. Un libro que ya está disponible en nuestro sitio de internet, algunos videos con un títere que se llama Chuchica Comixtle, que es un títere buscador. Si quieren hablar de estos temas con niñas y niños, lo cual es muy importante y es una recomendación también, ahí están Derechos Infancia México, en nuestras redes sociales y en nuestra página de la Red por los Derechos de la Infancia en México, con toda la solidaridad y con todo el corazón de trabajar también para generar herramientas, materiales que puedan acompañar esta noble lucha, que no es solo de los familiares, que tiene que ser de toda la sociedad. Muchas gracias por tu tiempo, directora ejecutiva de Red por los Derechos de la Infancia en México, Tania Ramírez Hernández. Buenas tardes para usted. Un gusto, muy buena tarde. 12:50, no se vaya, estamos en la recta final de este meridiano de Radio Cañón, 7:60. Hay una realidad que a todos debe sensibilizarnos. 12:50. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. 12:52 minutos en la recta final. Vamos a Puebla porque en la entidad poblana hay una cifra importante. Pasó de 48 a 44% de su población en pobreza laboral. Hay una baja significativa. Estamos enlazados con quien fuera el secretario de Gobernación, don Julio Huerta, a quien agradezco tome la llamada para el 760. Buenas tardes para usted, don Julio Huerta, qué gusto saludarlo. ¿Qué tal, Federico? Buenas tardes, gusto volver a saludarte a ti y a tu auditorio. Aunque se han abordado temas diferentes respecto a la gestión del exgobernador, me parece que el legado del exgobernador, eso está ahí, una baja, si se contabiliza de 2 años a la fecha, de 48 a 44% en la pobreza laboral, don Julio Huerta. Así es, definitivamente son logros que el primer gobierno de la Cuarta Transformación está obteniendo en nuestro estado y que se están consolidando ahora con la nueva administración que encabeza Sergio Salomón Céspedes Peregrina. Y sin duda eso tiene que ver con el trabajo que está realizando el presidente de la República y que se refleja también en los resultados que ha publicado Coneval en relación a los casi 9 millones de personas mexicanas y mexicanos que han dejado la pobreza, y en el estado de Puebla más de 500,000 de poblanas y poblanos en el mismo sentido. Yo creo que esos son avances muy importantes, no se habían dado en nuestro país, y sin duda nosotros somos unos convencidos de que México y Puebla se encuentran en la ruta correcta. Esta cifra incluye a todas las regiones, desde la Sierra Negra, la Baja Mixteca, don Julio Huerta. Por supuesto, la Sierra Negra, la Sierra Norte, el sur de nuestro estado, que es la zona con mayor necesidad, que es precisamente la zona mixteca, y por supuesto que también a algunos municipios de la región del Iztapopo y del centro del Valle de Puebla también, claro. Recuerdo que en las gráficas nacionales se ubicaban algunos municipios de Puebla allá adelante de Izúcar, en alguna región, no sé si esto es la Oriente, me corrige, y también hacia la Sierra Norte, y entre otras como los municipios con mayores niveles de marginación en el país hasta hace algunos años. Así es, San Miguel de los Xochitlán y San Sebastián Tlacotepec fueron municipios que estuvieron entre los municipios más pobres del país, no solamente del estado, sino del país. Incluso algún candidato a presidente de la República estuvo por allá,
prometiendo que sucederían cosas importantes para San Miguel de los Xochitlán. Desafortunadamente no sucedió nada, y así hasta estos últimos 2 años que no tenemos nosotros entre los 10 municipios más pobres del país, afortunadamente a ningún municipio del estado de Puebla. Ahora déjeme llevarlo a otros temas, don Julio Huerta. Claro. La tensión en su estado, pues después de conocidos los resultados del 6 de septiembre, en cuanto al coordinador para la defensa de la Cuarta Transformación, la atención se concentrará en el cuarto padrón electoral del país, que es Puebla. ¿Cómo se mueven los momios o qué método aplica o aplicará Morena? ¿Esperarán al resultado nacional y después seguirán las entidades? ¿Podría explicarnos? Sí, lo que nosotros estamos esperando después del 6 de septiembre, en que se anuncie el nombre de coordinador o coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación en el país, vendrá sin duda una nueva convocatoria para las 9 entidades en la que habrá relevo del titular del Poder Ejecutivo, y ya entraremos a esa dinámica en la que, por supuesto, el servidor se registrará, como lo anuncié el 2 de julio, que dejé la Secretaría de Gobernación, para participar en la búsqueda de la coordinación estatal. ¿Usted no va por la declinación en favor de otros aspirantes? ¿Usted piensa, don Julio Huerta, que hay condiciones para resultar ungido en la encuesta que propondrá el Comité Estatal de Morena y el Nacional también? Por supuesto, nosotros hemos hecho mucho trabajo de tierra a lo largo de muchos años, y que se ha fortalecido en los últimos 4 años en el servicio público en el gobierno del estado. Vuelvo a repetir, con el primer gobierno de izquierda y de la Cuarta Transformación en Puebla, y sin duda que tenemos muchas condiciones para poder lograr la coordinación que se derive de la encuesta, que nosotros tenemos la certeza que se va a practicar de una manera efectiva en nuestro estado. Por los resultados del primero y segundo gobiernos, en su perspectiva, ¿hay condiciones para una continuidad en 2024? Sin duda alguna, eso es algo que yo he percibido y recibido en los comentarios al interior de nuestro estado y en Puebla capital y la zona metropolitana. Por supuesto que hay necesidades que tienen que seguirse atendiendo, o incluso de una manera más puntual, pero Puebla, el pueblo de Puebla está convencido de que la consolidación de la Cuarta Transformación es la ruta correcta hacia el progreso, y persiste el sentido de esperanza y de compromiso para que esa Cuarta Transformación se solidifique en una nueva administración estatal. Y finalmente, en esta oportunidad, respecto, dijo usted, la capital, la zona metropolitana, la capital es gobernada por Acción Nacional. Así es. La capital, pues, incide sin duda en el padrón estatal. ¿Cómo evaluaría usted los resultados de esa gestión en la capital, su incidencia en la zona metropolitana, y a partir de ahí no son condiciones en este momento para decir quién gana alternancia o continuidad, pero por su percepción y conocimiento de tierra en la entidad poblana, ¿qué nos diría sobre este planteamiento específico? Yo estoy convencido de que tenemos la gran oportunidad de volver a recuperar municipios que en la elección intermedia de 2021 desafortunadamente perdimos, como son Puebla, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, Cuautlancingo, Coronango, que son municipios muy importantes, pero que existen actualmente las condiciones para volverlos a recuperar nosotros en el proceso electoral de 2024, porque sin duda la gente se cansa de lo mismo y necesita volver a retomar rumbos correctos en nuestro estado. Don Julio Huerta, agradezco tome en esta oportunidad la llamada a Radio Cañón, que se escucha allá en su estado de origen. Le vamos a seguir requiriendo conforme pase este 6 de septiembre y lo que las encuestas decidan en su entidad de origen, Puebla. Quedo a tus órdenes, mi querido Federico. Un abrazo a ti, a tu auditorio. ¿Cuál es recíproco? Don Julio Huerta, son las 12:59. Nos vamos. Gracias, ingeniero, por tu apoyo. Gracias al colega Mejía en la coordinación y a la audiencia principalmente. Sigan, por favor, aquí en Radio Cañón 760. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón.